hablar de la fe. Amén. La fe debe estar acompañada. Tema de esta mañana. No quiero hablar expresamente de la fe como esa capacidad para creer sobre un milagro, sino quiero hablar sobre la fe práctica. Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y dicen que cuando se estaba haciendo la composición del Nuevo Testamento, cuando estaba haciéndose el canon, o sea, los creyentes del primero y segundo siglo estaban observando la cantidad de escritos que habían sobre la historia de Jesús y todo lo que pasó, porque sobre del Nuevo Testamento no solamente circularon en ese tiempo 27 libros como nosotros tenemos, sino que circularon muchísimos escritos. Esos que hoy supuestamente asombran a algunos, que el Evangelio de María Magdalena, que el Evangelio de Pedro, que no sé qué más, toda esa literatura fue del segundo siglo. Y lo que se determinó como canon del Nuevo Testamento, o sea, canon significaba lo que era inspirado por Dios, lo que tenía autoridad, era la gente que estuvo cerca del Señor Jesús y la gente que estuvo directamente con los apóstoles. Esos escritos fueron los que fueron valorados como escritura inspirada por Dios. Pero esta carta de Santiago tuvo sus luchas para entrar, porque la gente decía que no, que la carta a los romanos y la carta de Santiago tenían eran como muy diferentes, porque Romanos hablaba de la fe, y la gente había interpretado como la fe como algo abstracto, o sea, algo abstracto, algo que no se puede poner en alguna parte, sino como simplemente una fuerza. Pero lo que hace Santiago es aterrizar ese concepto de fe a lo práctico. Por eso Santiago va a poner ejemplos y va a llamar a Abraham y va a llamar a los patriarcas, algunos, para hablar de qué fue la fe que ellos tuvieron. Porque cuando la gente habla de la fe, a veces parece que lo que se define como fe es simplemente una acción, una convicción de creer algo, y que porque yo creo eso tiene que pasar. Por ejemplo, cuando uno va a orar por un enfermo o oran por uno, dice: vea, hermano, ponga la fe en Dios, crea en Dios. Eso es bonito cuando uno se lo dice a otro. Pero el asunto es cuando usted esté al otro lado. Cuando usted no tenga nada, cuando usted perdió el empleo, cuando usted perdió muchas cosas, y le diga: vea, eso no se afane, ponga la fe en Dios. A ver cómo es que la ponen. Entonces, hablar de la fe es muy fácil, pero vivir en la fe es otra cosa. Gloria a Dios. Así que lo que uno encuentra con la carta de Santiago es que Santiago le pone piso a la fe. ¿Qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque como la carta de Pablo hablaba de que el hombre es salvo por la fe sin las obras, entonces ese era el choque
de interpretación bíblica. No, no hay necesidad de obras, solamente fe. Pero Santiago dijo, bueno, pero es que la fe, para que sea, necesita estar acompañada de una acción, porque la obra es la acción. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán? Entonces aquí ya empieza Santiago a poner de relieve qué es la fe. Tú ves que viene un hermano y tiene una terrible necesidad, y entonces otro que tiene fe le dice, vean, váyase, crea en Dios, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a proveer. Y esa es una verdad. Pero si yo tengo algo con lo que puedo ayudar a ese que está en esa condición y no actúo, entonces dice la Biblia que mi fe es vana. ¿Por qué? Porque no está acompañada de una acción. Porque la acción aquí es desprenderse. La fe aquí es dar, es entregar. La fe aquí es arriesgar. O sea, yo tengo un mercado, como yo les contaba, a mí me llegaba la ayuda del mes y era a veces como el cuadrito del púlpito, ¿no? La cajita. Y cuando venía así, era una tremenda bendición esa cajita de mercado. Pero a veces era como la mitad, así, venía recortadita y bajita. Y mi esposa todavía se ponía a sacar el diezmo de ese mercado. Y cuando sacaba el diezmo, entonces sacaba como el 30% o a veces el 40%. Yo dije, el diezmo es décima parte, es el 10%. Y usted saca el 40%, porque yo decía, cuando se acabe todo ese mercado, mi esposa va a decir, ya no hay tal cosa, se acabó tal cosa. Y entonces, ¿yo con qué le voy a comprar? Si tengo que esperar al siguiente mes, que venga el mercado que nos da la iglesia que abrió esta obra, y con eso. Pero Dios estaba obrando en mí para que yo fuera capaz de creer, y yo que era el que predicaba la palabra, entonces tenía que empezar a vivir la fe en la acción. Y lo que no pude hacer nunca, porque yo algunas veces vi y no dije nada, pero un día sí se lo dije, que para qué hacía eso. Pero nunca fui capaz de coger una libra de arroz, una panela o un chocolate y volverlo otra vez a la caja. Yo tenía temor de hacer eso. Pero empecé a ver la mano de Dios tan impresionante que Dios nos proveía. En ese mes nos daba por lo menos lo de 3 o 4 cajas de mercado. A nosotros nos llevaban en mercado los inconversos, porque los hermanos que habían en la iglesia eran muy poquiticos. Era una obra misionera y apenas se estaba abriendo. Y en el mes nosotros llevábamos una canasta de lo que nos daban. Más grande era la caja de mercado que nosotros entregábamos para ayudar a otro pastor que la caja que recibíamos de mercado. Era mucho mayor, más grande la caja. Podía ser casi el doble. Así que ahí empecé yo a ver que la fe tiene que tener acción. La fe tiene que tener obras. Y la fe es eso, es usted arriesgarse a que dice, pero es que me llegó esto.
me llegó esta bendición y yo tengo, mire, me llegaron 200, y es justo 200,000 pesos lo que tengo que pagar de cuota. Pero la fe para el creyente es, bueno, te llegaron 200,000, pero de esos 200,000 el Señor dice que Él es dueño de eso, del 10%. Pero usted dice, no, es que yo no puedo, aquí toca que el Señor espere. Que el Señor espere y después, entonces, hay gente que empieza a acumularse así. No, que el Señor espere, y por eso uno cierra la puerta de las bendiciones de Dios. Porque el Señor sí es fiel, pero Él no aplaude la infidelidad. El Señor es fiel cuando nosotros somos infieles, pero la fidelidad de Dios es para que uno llegue a ser fiel, no para que siga siendo infiel. Así que la obra del Señor llega a tal punto en que nuestra fe tendrá que ser probada, porque si la fe no tiene obras, está muerta. Porque si le decimos a alguno, váyase en paz, caliéntese, sáciese, y no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Es eso lo que Dios quiere que empecemos a vivir. Estamos en un tiempo donde todo o muchas cosas han sido difíciles, donde ya no hay, donde el empleo que tenía alguno ya no lo tiene de igual manera, o hay donde hay gente que perdió el empleo, donde los contratos que habían los tuvieron que cortar y muchas cosas, y entonces lo que llega es apenas lo justo para las necesidades básicas. Dices, bueno, si a mí no me alcanza, ¿cómo voy a ser capaz yo de sacar para darle a otro? Pero ahí es donde Dios quiere ponernos a prueba si creemos o no. Porque la fe, ¿qué es? Es la puesta en práctica de lo que dice la palabra de Dios. Es eso. La fe es llevar a cabo exactamente y puntualmente lo que Dios dice. O sea, que si yo tengo algo, a mí me dan algo, a mí me comparten algo, pero yo sé que alguien está pasando necesidad, y digo, no, pero es que esto me lo dieron fue a mí. ¿Yo cómo voy a dárselo a otro? ¿Cómo voy a compartirle si esto es para mí, esto me lo regaló el Señor a mí? Pues ahí Dios está diciéndonos, está enseñándonos que Él quiere que compartamos, porque Él nos da para que nosotros también demos. Gloria a Dios. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y mire dónde viene este versículo que usa todo pentecostal para evangelizar sobre la doctrina de la unicidad. Mire dónde está inmerso, en qué contexto está. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero mire dónde está ese versículo metido. En la fe en acción. El versículo 19 no es una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Es una afirmación en el texto. Lo que pasa es que a veces leemos hasta mal lo que dice la Biblia. El escritor está diciendo, tú crees, afirma, tú crees que Dios es uno. O sea que le decía a los creyentes allá que envió Santiago la carta, ustedes creen que Dios es uno, pues hacen bien. Los demonios también creen, y no solamente creen, tiemblan. Pero ahí, ¿cuál es la ganancia? Porque lo que quiere poner el escritor bíblico aquí es de relieve, ¿la fe qué es?
O sea, el hecho de creer, si no tiene una acción, no es nada. Satanás cree, los demonios creen, pero el hecho de que ellos crean no los salva. El hecho de que ellos no solamente crean, sino que tiemblen, ellos no pueden ser salvos, no son salvos. Así que si una persona simplemente dice que cree en Dios, pero no pone en acción la palabra del Señor, de nada le sirve. Debe poner en práctica, debe llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda de verdad ser justificado por la fe. Bendito sea el Señor. Por eso, entonces viene el ejemplo de Abraham, ¿no? Que fue justificado por las obras porque creyó a Dios. Y su fe actuó juntamente con las obras y su fe se perfeccionó por las obras, dice la Escritura. Y termina el versículo 26 diciendo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando una persona muere, el médico dice, la familia dice, se nos fue, se fue. ¿Qué se fue? Si ahí está. Dice, no, él se nos fue, pero ahí está la persona todavía y está calientico. Pero algo se le se fue el espíritu. Y ahí Santiago dice, el cuerpo como un cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin actuar, sin acción, está muerta. Gloria a Dios. Entonces, Dios, ¿qué hace? Dios pone a prueba nuestra fe. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí viene el ejemplo del cual está hablando Santiago, que Abraham fue justificado porque su fe tuvo una acción. Y es que cuando ya Dios había obrado tantas cosas y maravillas en Abraham, y Abraham había reconocido a Dios, entonces Dios hizo como la última, le dio como el último toque a la vida de Abraham y le dijo, después de que Abraham, siendo ya un par de ancianitos, tenían un hijo ya adolescente, ya un muchacho, entonces le dice Dios, ofréceme a tu hijo. Y le hace unas aclaraciones. Ofréceme a tu hijo. Claro, a la vida de Abraham se le podía venir que él tenía otro hijo, Ismael. Entonces por eso Dios le dice, le aclara, dice, tu único. Si a Dios le dice a Abraham, tú tienes un hijo único. Y Abraham dice, no, pero yo tengo dos. Claro, es que el único hijo de Abraham que nació por la promesa y por la voluntad de Dios fue Isaac. Ismael nació por la voluntad de Sara y de Abraham, no por la voluntad de Dios. Y entonces le dice a tu único, a Isaac, y le agrega más, dice, a quien amas. O sea, ¿se imagina entonces cómo sería? Si Proverbios dice que corona de los viejos son los nietos, o sea que por eso no es saludable que una pareja que está viviendo un matrimonio joven, que tiene su hijo, su hija, se quede viviendo con los suegros del uno o del otro.
Porque ¿qué hace el uno? ¿Qué hacen los abuelos? A ese nieto lo van a consentir, mejor dicho. No todos lo hacen así, pero la Biblia, yo le creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que corona de los viejos son los nietos. ¿Y qué es una corona? Pues la corona era lo que se ponían los reyes y la gente en la antigüedad, lo que lo representaba. Aún ahora todavía en esos reinados, lo que determina la gloria de una persona es que le pongan la corona. O sea, porque la corona es lo que se exhibe, para que le vean la gloria que tiene. En un anciano, en una persona mayor, el nieto es eso, es una corona. Por eso no está bien que los abuelos le ayuden a criar los hijos, a los hijos de ellos, porque ahí va a haber conflicto. Uno como papá a los hijos le exige terriblemente, pero cuando llega el nieto, entonces lo llegan a tocar y dicen: me hace el favor y no me le pega a mi nietecito, no me lo toca. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué hacen los abuelos? Los malcrían, o los nonos los malcrían. Abraham, ¿por qué traigo esto? Porque Abraham era un hombre viejo cuando le nació el hijo. Entonces imagínate cómo sería de consentirlo. Y Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham había hecho muchas veces holocausto a Dios, había hecho muchas veces un sacrificio, que era coger un animal, hacer un altar y degollar ese animal y quemarlo ahí como ofrenda para Dios, porque ese era el culto de la antigüedad. Pero ahora Dios le está pidiendo una cosa terrible: que lleve a su hijo y lo ofrezca en holocausto. La palabra holocausto en la Biblia significa que tiene una connotación distinta, y es que todo lo que se ponga sobre el altar se queme en su totalidad, al 100%. Los sacerdotes podían ofrecer varios tipos de ofrenda, pero la primera ofrenda, que está en Levítico, era la ofrenda de holocausto, y esa tenía que quemarse 100%, no podía quedar nada. Así que holocausto significaba que Abraham tenía que poner al niño, al muchacho ya, sobre el altar y quemarlo totalmente. O sea, era entregarlo en su totalidad, y iba a desaparecer, no iba a quedar ni rastro de su hijo. Todo tenía que quedar convertido en total ceniza. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera. Pero ¿qué dice Dios ahí? Dice: probó Dios a Abraham, lo puso a prueba. Y el texto que nos está enseñando Santiago es que la fe tiene que estar acompañada de una acción. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 3 del 22 del Génesis: se levantó muy de mañana. Dios se le apareció y le dijo que hiciera. ¿Y qué hizo Abraham? No, se quedó orando una semana, pidiéndole a Dios que por favor. No. El que tiene fe, el que le cree a Dios, cuando oye la palabra de Dios, sencillamente actúa. Porque eso es la fe. La fe es actuar según lo que Dios le habla a uno. Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le
dijo. La fe es hacer lo que Dios nos dice. Amén. Eso es fe. Entonces, por eso, la fe a veces que algún creyente tiene es una fe abstracta. Porque él dice creer en Dios, él dice amar a Dios, pero él no hace lo que Dios le dice. No obedece, no actúa, no va hacia lo que Dios le enseña, lo que Dios le muestra. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia viva. Hoy la iglesia, de alguna manera, algunos creyentes se están acomodando a una vida espiritual sin Dios, sin sacrificio, sin ofrenda, sin holocausto, sin entrega. Estamos viendo una iglesia, gente dice, vea hermano, yo estoy ahí pendiente, yo estoy metido en todos los cultos. Bueno, yo le admito de alguna manera a los que se me convirtieron en el tiempo de pandemia, porque el que se convirtió en tiempo de pandemia hasta recibió el Espíritu Santo. Pero sabe que esos que se convirtieron así, porque yo bauticé varios, estaban como locos porque se abriera la iglesia para estar en un culto así con los hermanos. Pero yo veo algunos hermanos que ya se acomodaron. Hay gente que a esta hora está de viaje, se va para cualquier parte. Ya el culto ya no es algo valioso, no es como antes. No, porque ya nos acomodamos, vea, vivimos un año entero sin culto, sin estar allá presencial. Vea, uno puede vivir con Dios sin necesidad de ir a culto. No te confíes de eso, porque no será igual el culto por el teléfono a estar aquí juntos. Amén. Porque usted allá en la casa, el uno grita, usted oye ruidos, van a orar, a veces se acabó la oración, ay, cierto que estaban orando, y uno por allá está hablando, porque todo le pasaba a uno. Porque uno se desconecta, a veces el internet no funcionaba y empezaba ahí, o sea, uno se desconectaba de ese culto. Eso, para sentir la presencia de Dios tenía que estar, verdad, bien metido. Pero mire que ya porque la persona ha pasado tiempo y está ahí en la iglesia, entonces hay gente que ya no acciona, ya no se mueve y dice, no, yo hoy no voy a ir a culto, hermano. Definitivamente yo me quedo, pero el Señor dice en su palabra, no dejando de congregarnos como algunos ya lo cogieron de costumbre. ¿Cierto? Dice el Señor, no deje de congregarse. Eso dice Dios, eso es fe. Porque yo tengo que creer que usted está aquí por fe. Usted está aquí porque Dios le dice, usted necesita congregarse. Usted necesita estar en el culto donde estén los hermanos. Eso es fe. Así que fe no es solamente el que tiene la capacidad de venir y orar por un enfermo, sino fe es el que es capaz de actuar y hacer lo que dice la palabra del Señor. Abraham, eso fue lo que hizo. Se levantó, se llevó a Isaac, se llevó la leña y llegó hasta el lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, vea, 3 días de camino para llegar de donde Abraham estaba hasta Moriah, que hoy es donde está Jerusalén. Ahí Moriah, ese monte es donde está el templo, y más exactamente la cúpula dorada o la mezquita de Omar, que es donde los árabes tienen. Ahí era el templo judío. Ahí fue donde se ofreció, donde Abraham hizo el sacrificio. Ahí es donde los judíos esperan levantar el tercer templo para cuando venga el Mesías, que es algo de lo que ya está a punto de suceder. Pero allí llegó
Abraham, porque Dios le dijo que fuera hasta allá. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿A qué iba Abraham? Para Abraham, ¿qué le significaba un sacrificio, un holocausto para Dios? Para Abraham era adorar a Dios. Así que al ir hasta ese lugar, Abraham estaba convencido a qué iba. Uno tiene que saber a qué viene, qué busca, por qué vive así. Uno tiene que estar convencido, porque si uno no está convencido, entonces uno vive un tiempo bien aquí y otro tiempo mal. Pero Dios nos diseñó para vivir todo el tiempo para agradarlo a Él. Gloria al Señor. Y llegó Abraham y se separó de sus siervos y del asno que llevaba, o del burrito que llevaba. Y dice la palabra del Señor que entonces habló. Entonces Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Isaac no era un niño, no era un bebé, era un muchacho. Porque Abraham, ¿qué hizo? Cogió la leña que estaba sobre el asno y se la subió al muchacho. Dice que el muchacho tenía fuerza. Y se la puso encima. Y Abraham cogió, porque el fuego se llevaba. O sea que el fuego había que transportarlo. Por eso en el antiguo tiempo el fuego nunca se podía apagar, era porque el fuego no había ese conocimiento de encender fuego en cualquier parte, sino encendían un fuego en alguna parte y tenían que mantenerlo ahí, y con ese fuego iban alimentando lo que iban a hacer. Entonces, durante todo el camino, lo que tenían que ir haciendo era que ese fuego que llevaban, no sé, en los recipientes que lo llevaban, no podían dejarlo apagar. Entonces, Abraham se aseguró de llevar el fuego, pero también se aseguró de llevar el cuchillo con el que iba a hacer el sacrificio. Y su hijo iba a llevar, ¿qué? La leña. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Así que no era ajeno para Isaac, para ese hijo, no era ajeno lo que su papá hacía. Era algo muy conocido, porque él dijo: llevamos todo, tenemos fuego, tenemos la leña, tenemos los instrumentos que se necesitan para hacer el sacrificio, pero hay una sola cosa que a mi papá se le olvidó hoy, y es que mi papá trae un cordero para ofrecerlo y hoy no lo trae. Pero ¿por qué Abraham no llevó un cordero? Porque la fe es poner en marcha lo que Dios dice. Dios, cuando Él habla, Dios no necesita ayuda. Dios es capaz de hacer todo Él solo. Él no pide ayuda. Pero nosotros a veces ayudamos a Dios. Y por eso es que Dios no puede obrar. Porque a veces nosotros creemos en algún momento ser hasta mejores que Dios, y en otros casos peor, más misericordiosos y más buenos que Dios.
Pero Dios no necesita ayuda. Dios necesita a alguien que solamente crea. Si Abraham no hubiera creído como Dios le dijo, pues no estaba eso escrito aquí. Pero él le creyó a Dios y no se llevó el cordero. Él no dijo, no, pues de todas maneras Dios me pidió esto, pero bueno, pues llevémonos un animalito ahí por si de pronto alguna cosa pasa. No, él no llevó cordero. Él se fue a lo que iba como Dios se lo había dicho. Y cuando el hijo lo interrogó acerca de dónde estaba el cordero, Abraham sencillamente habló por la convicción que tenía, la fe que tenía. Dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Quién es el que va a hacer la obra? Dice, Dios se va a proveer, porque no se lo quiso decir de una. Abraham sabía cuál era el cordero para el holocausto. Era el hijo. Solamente que él le dice, Dios se proveerá, y habló en un sentido profético de que Dios era el que iba a hacer. Y llegaron al lugar que Dios les había dicho. O sea, uno tiene que hacer las cosas como Dios le dice. Esa es la clave, esa es la fe. ¿Por qué hay cosas que no salen? Porque nosotros no hacemos las cosas como Dios las dice. Dios dice una cosa, pero nosotros a veces nos acercamos más o menos a algo. No, las cosas con Dios son como Él dice. Para que uno pueda ver un milagro, es como Él dice. No como yo lo interpreto, no como a mí me parece. Es llegar hasta donde Dios dijo, y edificó Abraham un altar. Y arregló la leña, compuso la leña, y ató a Isaac su hijo. Esta escena es una de las escenas más impresionantes que hay en la Biblia. Porque él no era un niño. Y las víctimas había que atarlas de pies y manos. Y cuando ya tiene el altar hecho, que lo levantaban normalmente de piedras, y cuando ya puso toda la leña encima, faltaba un solo elemento, y era poner el sacrificio. Y Abraham coge alguna cuerda que llevaba y ata a su propio hijo de pies y manos y lo alza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abraham tenía una convicción impresionante. Lo levantó y lo subió al altar a su hijo. Esa escena tuvo que ser demasiado aterradora. Ese muchacho saber, porque él sabía, a partir de ese momento, él sabía que el elemento que faltaba para él ya estaba. Él era el sacrificio. Y estando su muchacho atado encima de la leña, dice la Biblia en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él tenía una convicción, por eso es que es llamado el hombre de la fe. Porque él no estaba jugando a creerle a Dios. Él estaba convencido de que lo que Dios dice se hace. ¿De qué estaba convencido? Dice la Biblia.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que recibía las promesas de Dios. Ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac se te será llamada descendencia. Versículo 19 del capítulo 11 de los Hebreos. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué creyó Abraham? Que Dios le iba a devolver a su hijo. Eso fue lo que creyó. O sea, la fe de Abraham lo llevó a creer en algo que no había sucedido nunca. Cuando alguien es capaz de caminar con Dios, por eso la Biblia dice: el que es fiel en lo muy poco, gloria a Dios, sobre mucho lo pone. Pero el que es infiel en lo muy poco, también en lo mucho será infiel. Así que hay cosas que uno cree que puede hacer y que no son nada, que no pasa nada, que uno a veces sabe que no debe hacerlo, que Dios le dice que no, pero dice no, pero es que esto no es tan malo. Pero la Biblia es muy categórica y es muy clara, que cuando uno es fiel, cuando uno le cree a Dios, entonces actuará conforme a lo que uno ha recibido. Para que se perfeccione la fe, para que se muestre un milagro, necesariamente uno tiene que creer como Dios dice. Eso es fe. Entonces la gente dice: no, yo soy una persona, yo pues a veces dudo, a veces tengo luchas. Por supuesto, para esperar en un milagro, y a mí también me visita la duda, la impotencia. No crea, esta semana yo sintiéndome así, yo no estaba feliz, porque es que llevaba años en que no había vuelto a estar así como estuve esta semana. Años, varios años, en que voy a caminar, en que, por ejemplo, me bajé del carro, el hijo del hermano Rodolfo, Anderson, me traía el carro, y yo me salí del carro, y en un momento, si él no hubiera estado atrás mío, había caído así al piso, quedé sin control totalmente del cuerpo. Y yo fui a mandar la mano a cogerme del carro y no alcancé, pero gracias a Dios él estuvo detrás mío y me cogió. Pero yo sabía, y estoy en una condición muy triste. Y cuando uno está así, uno tiene incertidumbre. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Eso sucede con la fe, pero en cuanto a un milagro. Pero la fe en cuanto al comportamiento y la conducta no puede ser así. Porque en cuanto a la conducta mía, la fe es que si Dios me dice esto no lo debo hacer, ¿qué es lo que debo hacer yo? Pues no hacerlo. Así de sencillo. Porque si Dios dice que no, pues con Dios no es no. Dios no tiene un brazo que se pueda torcer. Por eso como prediqué hace unos días, Dios no tiene una voluntad permisiva. No, que Dios me permitió. No, esto a mí no me conviene esto, yo sé que no me conviene, pero vamos a ir, a ver, pues si no sale el carro, pues si no sale esto, entonces es que no es la voluntad de Dios. ¿Sabe quién hizo ese juego? Un día
un hombre que le dicen algunos profetas. Balaán no es profeta, era un impío, era un brujo, era un encantador que había en la antigüedad en el pueblo de los moabitas. Y Balac, rey de Moab, cuando vio la situación de que oyó de un pueblo que venía y era por donde pasaba, arrasaba lo que encontraba, entonces Balac, rey de Moab, le dice a los siervos, dice: búsquenme a Balaán, ese que sabe hacer cositas, ese que sabe hacer secretos, y tráigamelo aquí porque necesito que me maldiga a ese pueblo. Yo quiero que ese pueblo no pase por aquí, o sea, aquí en Israel, no vaya a pasar por mi territorio, porque seguro me arrasa a mí también, como ha hecho con los otros pueblos. Llegaron los mensajeros a donde estaba Balaán, y Balaán, como él era un consultor de qué, pues de los secretos que sabía, entonces él dijo: espérense tantico que voy a hacer mi magia. Y al irse a hacer como era el pueblo de Dios, ¿quién se le atravesó? Dios. No era que Dios estaba con Balaam porque él vivía agradado de Balaam, no. Fue por causa del pueblo que Dios se le metió y le dijo: no vayas. ¿Qué le dijo Dios? A ese viaje quiero que no vayas, porque ese pueblo es bendito y tú no lo puedes maldecir. Entonces Balaán se paró y le dijo a los siervos del rey, le dijo: no puedo ir. Me habló el Dios del cielo y me dijo que no vaya. Los mensajeros volvieron al rey y le dijeron: vea, Balaán no quiere venir. Entonces el hombre dijo: bueno, va a tocar entonces llevarle algunos presentes de más categoría. Y le llevaron presentes, oro y no sé cuántas clases de cosas, porque la Biblia habla que Abraham amó el premio de la maldad. Y cuando le dijeron otra vez a Balaam que el rey lo pide, que por favor vaya, entonces él dice: déjeme que voy a consultar. Y Dios le dice: si quieres irte, vaya. Si esa es tu decisión, váyase. Y de una vez Balaam, feliz, se subió a su asno. Pero ¿qué le pasó a Balaam en el camino? Se le apareció el ángel del Señor. Y el animalito veía el ángel del Señor y se apartaba para un lado, para el otro. Y Balaam cogía el palo que tenía y le daba, la azotaba. Cuando ya él, en una parte, en una encrucijada, llegó el asno con el vidente, así se le llamaban, y que ya el animal no pudo pasarse para ningún lado, y vio el ángel con una tremenda espada ahí. El animalito se echó al piso y no quiso pasar porque tuvo temor. Y Balaam empieza a azotarla y a pegarle a ese animal, y el animal le habla. La única historia en la Biblia donde un animal habló es ahí. Oye, y estaba tan cegado Balaam que no se daba cuenta que un animal le estaba hablando. Yo siempre te he llevado por donde quiera que tú vas conmigo, siempre te he llevado. ¿Por qué me estás pegando? Hasta que Dios tuvo que abrirle los ojos al mismo vidente para que viera al ángel. ¿Qué significaba eso?
que Dios no estaba de acuerdo con el viaje que Balaam llevaba. Dios le había dicho en la primera vez, no vaya, y para Dios no era que no fuera. Pero él se empecinó y él dijo, no, yo voy a ir. Cuando Dios te diga algo a ti, mi hermano, cuando Dios me dice algo a mí, sencillamente, ¿qué hay que hacer? Pues hacer lo que Dios dice. Así a uno le parezca que no, pero a Dios hay que obedecerle. Y así que cuando Abraham está allí y toma el cuchillo y lo levanta, porque él estaba decidido a hacer lo que Dios le había mandado, porque creía que Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo. No me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar Abraham, el Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte donde Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a estar en pie. ¿Qué es la fe? Obedecer. ¿Usted quiere ser una persona de fe? A veces la gente cree que ser de fe es no, estoy esperando un trabajo y voy a creer en Dios que Él me lo va a dar. De fe. ¿Quién se vuelve un hombre y una mujer de fe? El que sea capaz de creer. ¿Qué le va a suceder a esa persona? ¿Qué dice Dios sobre esa persona? Dice, de cierto lo bendeciré. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? No cuestiones lo de Dios, así sea una locura. Porque era una locura absoluta que Dios le pidiera a un hombre que ofreciera a su hijo. Es una locura que Dios le diga a alguien que le llegó lo exacto para pagar, pero le diga, aparta la ofrenda. Dice, ahora se me descompone esto. Pero si esa persona es un hombre de fe, es una mujer de fe, va a obrar, va a actuar. Pero si no es de fe, entonces va y paga al banco. Ahí es donde se prueba la fe. Así que Dios quiere bendecir la iglesia, pero para que la iglesia reciba,
Hay que hacer lo que Dios está hablando. Así que Dios quiere levantar una iglesia de fe aquí. Usted quiere, no, usted debe ser un hombre y una mujer de fe. Seguro. Crea eso. Uno es tentado a hacer muchas cosas. Claro que sí. Pero cuando tú crees en Dios, Dios te mantiene de pie. Él es capaz de hacer lo que es imposible para el hombre. Eso es la fe. Yo escucho a Dios y Él obra. A mí Dios me dijo el jueves: yo estoy contigo. No te preocupes. Yo te traje aquí. Y yo voy a responder. Dios te tiene aquí con pruebas, con incertidumbres, con muchas cosas. Pero Dios va a responder por usted. Usted está en la iglesia. Usted tiene muchas incertidumbres. Hay gente así. Pero créame que Dios le va a dar lo que usted necesita. No ayudes a Dios. Llevémosle un corderito para que no. Si Dios dice para en la cabeza, pues para. Pero ¿quién puede caminar sobre la cabeza? Bueno, Dios puede hacer. Yo estaba pensando en lo que hizo Pedro cuando, después de que Dios le largó la mano y lo sacó del mar, porque Pedro se estaba hundiendo después de haber caminado sobre el mar. Pero me puse a pensar en la escena la siguiente que pasó, y es que cuando Pedro estaba tomado de la mano de Jesús, la tormenta no había pasado, el mar estaba igualito. Pero Pedro, de la mano de Jesús, siguieron caminando sobre el agua y subieron al barco como si hubieran estado en tierra seca. Y tan pronto subieron al barco fue que pasó la tempestad. Deja que Dios le dé la mano. No sé cuál tempestad tienes tú, pero Él es capaz de subirlo y darle la tranquilidad que usted necesita. Dale la paz y dale la seguridad que necesita. Él es capaz de hacerlo volver lleno de gozo, como volvió Abraham con su hijo. Ellos sí fueron y adoraron a Dios. ¿Por qué no adora su momento, soberano Dios?